Proverbios capítulo 16, versículo 25. Proverbios capítulo 16, su versículo 25. Y cuando usted tenga ese pasaje ahí, hágamelo saber. Maravilloso es nuestro Dios. Yo espero del Señor que, como se ha orado, Dios bendiga nuestras vidas a través de su palabra. Y vamos a leer, hermano, este versículo en el nombre del Señor Jesucristo. Hay caminos, que parecen derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Gracias, Señor, por tu palabra. Añade bendición a través de la misma, en el nombre del Señor. Bien, hermano, estaremos titulando nuestro mensaje de acuerdo a este versículo, y el tema es el camino del hombre y el de Dios. Dos caminos que son muy distintos. Tanto Dios como nosotros, los seres humanos, tenemos un camino, y hay una gran diferencia abismal entre el camino de Dios y el camino de nosotros, los seres humanos, y de eso estaremos hablando. Pero es bien importante referirnos brevemente a este libro de Proverbios. El libro de Proverbios es uno de estos libros de la Biblia que son muy conocidos, que son de estos libros muy destacados, por así decirlo. Toda la Biblia lo es, pero no es lo mismo para los lectores de la Biblia, tanto cristianos como no cristianos, hablar de Ageo, Sofonía, Miquea, que hablar del libro de Proverbios. Y todo esto por el contenido que conlleva el libro de Proverbios. El libro de Proverbios está considerado entre los grupos de los libros de la Biblia que son considerados como libros de sabiduría o sapiensal. Así es considerado este libro de Proverbios. Bueno, si tendríamos que decir el propósito por el cual Proverbios fue escrito, con un propósito extremadamente importante. El capítulo 1 de este libro, su parte introductoria, nos dice con qué propósito este libro fue escrito. Y el versículo 1 dice que los proverbios de Salomón, y ahí mismo menciona a su autor, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Versículo 2, aquí está el propósito. ¿Para qué fue escrito este libro? Para entender sabiduría y doctrina, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oiga, ¿cuál es la gran importancia que tiene todo el contenido del libro de Proverbios? Proverbio es recomendado para que lo lean los políticos. Proverbio es recomendado para que lo lean las personas que andan neciamente, porque Proverbio brinda toda una gama de experiencia del que escribe el libro y de sabiduría que nos sirven a cada uno de nosotros como cristianos para conducirnos de una manera correcta en la vida. Sin embargo, el capítulo que nosotros hemos tomado se encuentra en el centro del libro. Pues Proverbios tiene 31 capítulos y el versículo que leímos se encuentra en el capítulo 16, versículo 25. Y aquí Proverbio, en este solo versículo,
nosotros encontramos una grandiosa riqueza para cada uno de nosotros, de la cual nosotros podemos aprender, y más en los días que nos ha tocado vivir. Estos son días, amados hermanos, extremadamente desafiantes en todos los aspectos de la vida, porque la sabiduría de Dios, y para tomar decisiones, porque obviamente cada uno de nosotros obligatoriamente tiene que tomar caminos en la vida, y estos caminos no son caminos literales en todos los sentidos, sino que son caminos que tienen una connotación o un sinónimo con la palabra decisión o deseo, porque a eso es que se refiere Salomón aquí cuando habla de camino. Hay caminos que le parecen al hombre correctos. Otra versión dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Y si yo preguntase aquí en esta noche, ¿quién quisiera tomar un camino que más adelante tendrá que inmediatamente morir, o que más adelante caerá preso, o que más adelante le vendrá una enfermedad o algo horrendo le va a ocurrir? Yo estoy completamente seguro que todos ustedes me van a responder que no están dispuestos a tomar un camino que le vaya a traer lágrimas de sangre, que le vaya a traer gran pesadumbre, que le vaya a traer grandes consecuencias. Sin embargo, por encima de todo esto, lo que yo acabo de decir, nosotros los seres humanos vivimos a diario tomando decisiones, tomando caminos, y muchos de esos caminos son lo que nos han llevado a nosotros, lo digo por experiencia, a malas respuestas o grandes consecuencias de la vida. Y yo creo, amados hermanos, que lo que Salomón está diciendo aquí en algo muy breve, como en el versículo 5, que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero que su final es camino de muerte. Salomón está hablando aquí de algo muy serio, porque es normal que nosotros tengamos el impulso natural, el deseo, la capacidad de tomar decisiones, de tomar caminos. Hay caminos que los hombres toman, como vamos a ver más adelante, que pueden ser personas inconversas, y hay caminos que lo toman que no son malos, como lo vamos a ver más adelante. Todos los hombres tienen cierto camino en el que andan. Algunos, a esto era lo que me refería, son muy respetables, es decir, hay gente que camina correcto, hay gente que es inconversa, no es cristiano y camina de una forma correcta, toman caminos que son incuestionables, toman caminos que sus consecuencias son el éxito en el ámbito económico y en otras áreas de la vida, en el área matrimonial y en diferentes áreas de la vida. Y son personas que son inconversas. Por ejemplo, quienes han llegado a ser grandes profesionales, grandes hombres que han dejado huellas en la historia, de los cuales nos podemos referir hoy, que no fueron cristianos, fue por caminos que tomaron. Hoy la historia nos deja atrás a nosotros grandes científicos que han aportado a la humanidad en todos los sentidos. Las grandes tecnologías que se han desarrollado en el mundo, de ellas tienen participación muchas personas que no son cristianos, amados hermanos. Pero nosotros necesitamos estar bien orientados en la vida para tomar las diferentes decisiones que nosotros tomamos, ya sea la de estudiar una carrera, emprender una empresa, emprender cualquier camino en el que nosotros nos queremos envolver. Necesitamos la sabiduría de Dios, y esto es lo que Salomón nos está dejando en estrecho aquí. ¿Por qué? Porque Cristo es la sabiduría encarnada. Si Salomón antiguamente
claramente escribe que hay camino que al hombre le parece derecho, y algo que debe ser muy notable aquí es que hay camino que, aunque traen grandes consecuencias no agradables, al hombre le parece derecho. Eso es lo que Salomón está diciendo aquí, que a mí en este versículo me parece más sorprendente. Hay seres humanos que toman camino, que entienden, conciben, interpretan que están correctos, y Salomón dice que su final es camino de muerte. Pero yo creo que Salomón utiliza la palabra muerte aquí para darnos a entender a nosotros la máxima expresión de la consecuencia a la que se puede ver envuelto una persona al tomar una decisión. Hay gente que ha tomado decisiones que le ha costado. Hay gente que ha tomado decisión que le ha costado la vida. Hay gente que ha tomado decisión que le ha costado fracaso económico. Hay gente que ha tomado decisiones que le ha costado fracaso en el matrimonio. Hay gente que ha tomado decisiones que le ha tocado fracaso, donde ellos se lamentan y quisieran devolver el tiempo. Pero yo creo que Salomón utiliza esta palabra aquí por lo que le acabo de decir, la máxima expresión de una consecuencia que pueda enfrentar un ser humano. No puede ser una más grande que la muerte. Por eso que Salomón dice aquí que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Pero hay personas que pueden tomar un camino y el final no puede ser la muerte, puede ser otro tipo de consecuencia de la que yo acabo de mencionar. Algunos hombres toman caminos que son muy respetables, o sea, dignos hasta de imitar. Otros son más modestos o más desordenados, y otros realmente lo toman al azar, sin meditar, sin previa meditación. Toma un camino por arranque. En el libro de Proverbios, el autor da toda una gama de consejos a lo largo de los 31 capítulos que se encuentran en este libro, y consejos para todo tipo de los diferentes aspectos de la vida. Si usted quiere consejo en todas las diferentes áreas del vivir, usted lo va a encontrar aquí en Proverbios. Consejo para los hombres en toda o cualquier circunstancia de la vida, circunstancias difíciles a las que nos vamos a enfrentar, circunstancias donde vamos a necesitar paciencia, sabiduría para nosotros manejar ciertas situaciones que se presentan en la vida de manera imprevista, de manera sorprendente, y para ella tú y yo necesitamos la sabiduría de Dios. Necesitamos que Dios en su gracia nos encamine, nos ilumine, nos dirija, nos conduzca para enfrentarnos a ciertas circunstancias de la vida. Y en este libro de Proverbios nosotros encontramos todo un sinnúmero de consejos que son extremadamente importantes. Consejos para toda circunstancia. Y en el presente pasaje bíblico que nosotros acabamos de leer, desde el versículo 25, nosotros hallamos advertencias que son muy notables. Es decir, en este solo versículo, nosotros podemos encontrar algunas advertencias que pueden ser muy notables. Hay advertencias en la vida, en cualquier tipo, en cualquier área. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el tránsito. Por ejemplo, hay leyes de tránsito que están señalizadas, no hablan, sino que las señales te dicen o te dan un mensaje. Por ejemplo, cuando se aproxima un muro, hay una señal que indica que hay un muro, o una curva, o un puente estrecho. Quienes ven la señal y no toman la precaución, ¿qué puede más adelante enfrentar? Dicho conductor puede enfrentar grandes consecuencias, de heridas menores hasta la muerte. Y es por ello que las advertencias deben ser
prestada en atención. Las advertencias deben ser tomadas muy en serio. Yo creo que las advertencias que Salomón nos está dando aquí, nosotros deberíamos tomarlas muy en serio, amados hermanos. Es tan real a lo que nos estamos refiriendo, que todos los abismos en el que se encuentran los seres humanos hoy, los países del mundo, los gobernantes, todos los líderes intelectuales, no intelectuales, todos los abismos en lo que el mundo se encuentra hoy, se debe a decisiones que los hombres toman en la vida. Una decisión de un mandatario de un país puede hundir un país en crisis. La decisión de un congreso de un país puede hundir toda una nación y sucumbirla en grandes consecuencias que van a alcanzar a la postrera generación. Y por ello, hermano, que nosotros debemos ser sumamente cuidadosos en la toma de las decisiones que tomamos, los caminos que transitamos, los caminos que deseamos transitar. Y yo creo que Salomón nos está dando una advertencia aquí. 9:11. Yo quiero que veamos algunas de esas advertencias. Ha de ser un camino bien escogido. Pues yo creo que sí. Yo creo que para nosotros tomar un camino bien escogido, bien elegido, nosotros no vamos a necesitar no más que la guianza del Señor Jesucristo. A través de su Espíritu Santo Él nos guía. Cuando leemos las Escrituras y la leemos en meditación y en la guianza del Espíritu de Dios, Él nos puede guiar, y de esa manera nosotros podemos tomar un camino bien escogido. Y yo creo que el anhelo de Dios es que cada uno de nosotros elija bien. Dios no quiere, en cualquier sentido de la vida, Dios quiere que nosotros elijamos bien, ya sea para casarnos, un trabajo, viajar, estudiar, porque Pablo dice que todo lo que hacemos debemos hacerlo para la gloria de Dios, y debemos hacer un camino bien escogido. Esta es la gran prerrogativa que Dios ha dado a los seres que son libres. Es decir, tú y yo como seres humanos somos libres de escoger ciertos caminos que nosotros emprendemos en la vida, y es natural que cada hombre escoja lo mejor, lo que le parezca, pero como tiene su entendimiento entenebrecido por el pecado, esa es la razón por la que los seres humanos tendemos a tomar decisiones erróneas, torcidas, que mañana nos puede doler la cabeza de una manera imparable. Muchas veces pensamos escoger lo mejor o escoger lo peor, y todo esto tiene varios motivos. Es decir, lo que yo elijo tendrá un motivo detrás, amados hermanos. Escoge su camino, número 2, sin consultar la voluntad de Dios. Todos nosotros, dice el profeta Isaías en el capítulo evangelístico 53 de Isaías, su versículo 6, dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. La misma escritura testifica cuál es la condición en sentido general de los seres humanos al escoger o tomar decisiones. El profeta nos declara que todos nos descarriamos como ovejas. Del capítulo 3 de Génesis para acá, las decisiones de cada uno de nosotros necesitan ser ayudadas por Dios. Las decisiones de cada uno de nosotros están nubladas porque el pecado ha nublado la capacidad que Dios le otorgó al hombre cuando creó al hombre. Le nubló la inteligencia, le nubló su voluntad, le nubló sus deseos, le nubló todo, amados hermanos. Y el
por eso que las escrituras descartan al hombre como cualificado y preparado para que se autodirija al mismo. Isaías dice que todos nos descarriamos como ovejas. Pero Pablo cita a Isaías en Romanos, que todos estamos descarriados, cada cual se apartó por su camino. Y su camino, cuando la Biblia habla de camino, habla de una preferencia. Por eso le dije hace un rato que no estamos hablando de un camino literal. Nos estamos refiriendo a un camino de preferencia, a un camino de deseo, a un camino de voluntad. Hay miles, por no decir millones, hermano, de caminos que todo parece perfecto, todo parece marchar bien. Usted le pregunta a un hijo suyo que quiera tomar una decisión y que usted como padre, con madurez y experiencia, entienda que esa decisión que su hijo quiere tomar no está correcta, no está bien. Usted le pregunta: hijo, ¿tú crees que tal o cual decisión que piensas tomar está bien? Él te va a responder: claro, papi, está bien. ¿Por qué? Porque, como dije al principio, nuestra voluntad, nuestras decisiones han sido nubladas, han sido cegadas por el pecado. Antes de Génesis 3, todo era nítido. Adán veía todo bien. Adán se comunicaba con Dios bien, sin que nada se lo interrumpa, sin que nada se lo impida. De hecho, Adán llevaba a cabo la voluntad de Dios de una manera perfecta. Adán hacía la voluntad de Dios de una manera perfecta. Hoy nosotros no podemos hacer la voluntad de Dios de una manera perfecta. Número 3, motivo por lo que el camino personalmente es escogido. Puede parecer, ¿por qué puede parecer derecho? Escuchen cuáles son los motivos. Es un camino popular. La mayoría de los caminos que son populares, la gente lo sigue, la gente lo aplaude, porque es la popularidad la que el hombre sigue. Ahora bien, ¿por qué el camino popular es un camino transitado por la gran mayoría? Porque es un camino donde tú no vas a ser criticado, es un camino donde tú no vas a ser confrontado, es un camino libre, es un camino liberal, es un camino donde tú te sientes bien. El camino popular o de la popularidad, todos en general lo siguen, todos hacen lo mismo. Dicen en general los jóvenes al argumentar con sus mayores acerca de alguna novedad: es el camino fácil, dicen los jóvenes, que nadie lo critica, como ya le dije. Es el camino del éxito. Muchas veces, no siempre, pero cuanto más torcido es, con tal que no choque con las autoridades, es el más fácil. Los mundanos tienen un refrán que dice, escuchen lo que dicen: hay que buscar la moral en el código penal. Es decir, para explicarle un poco, la gente del mundo dice que lo moral se encuentra en el código penal. Hablando de lo penal, se refiere a las leyes del hombre, a las leyes morales del hombre, al estandarte más fino, por así decirlo, que los hombres dictan. Pero oiga cómo dice el cristianismo. El cristianismo es todo lo contrario a aquellos que dicen que lo moral debe ser buscado por lo que el hombre ha dictado. El cristianismo replica, dice: hay que buscar la moral en la voluntad de Dios, expresada no solamente en los 10 mandamientos que se encuentran en la palabra de Dios, sino contenida en toda la Biblia, en los 66 libros de la Biblia. Número 4, lleva a un fin desastroso: la toma de decisiones. ¿Cuáles serían esas consecuencias a las que nos podrían llevar ciertas tomas de decisiones? La muerte física. Todo llega al mismo fin, dice Eclesiastés, abordado en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Por tanto, dice Salomón allí que
que todo es vanidad debajo del sol. La segunda muerte es una de las consecuencias, la condenación que implica según las obras de cada uno de nosotros. ¿Cuáles serían esas obras? ¿O cuáles serían esos resultados? Que la misma Biblia categóricamente lo aclara. Es quedar destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Es ser alejado de la presencia de Dios. Mateo 7:23. Es quedar en tiniebla, amados hermanos, o quedar fuera, Mateo 8:12. Es caer en destrucción, tanto del cuerpo como del alma. Yo le voy a decir algo, hermano. Si hay algo a lo que el hombre de hoy, el hombre de ciencia, el hombre moderno, le da muy poca mente o razona, es a las grandes consecuencias del alma. Si pensásemos, iluminados por Dios, cuáles serían las terribles consecuencias del alma del hombre después de vivir 70 u 80 años, los más robustos, después de partir de esta tierra. Pablo dice: ¿de qué le vale al hombre granjear todos los bienes del mundo y finalmente perder su alma? No has ganado nada, no has vivido. Ser echado a las tinieblas de afuera. Y esto lo habla Apocalipsis 20:15. Dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Capítulo 21, versículo 8 también. Es decir, que las consecuencias no son más terribles, aquella consecuencia física que nosotros podemos presenciar, sino más bien las consecuencias espirituales y eternas, las que tienen repercusiones para la eternidad. Son las consecuencias más terribles, más serias, a las que tú y yo nos vamos a enfrentar si estuviésemos fuera de Dios. Pero damos gracias a Dios que le servimos a Él. En conclusión, ninguno de los fines a los que nos hemos referido hoy, ninguno son deseables, hermano, para el alma, que es verdaderamente juiciosa y pensadora. Por tanto, es indispensable abandonar el camino errado, aunque nuestro juicio nosotros podamos encontrarlo o tenerlo como verdadero o bueno o bastante recto, y dar paso decisivo del arrepentimiento en cada uno de nuestros corazones y a la fe que nos introduce al camino de Dios, según Juan capítulo 6, versículo 14:6, donde Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Somos benditos porque todos nosotros hemos tomado ese camino bienaventurado, lleno de gracia, lleno de misericordia. Oremos al Señor. Padre, te damos muchas gracias. Señor, gracias por esta amonestación, exhortación que tú nos has dado a través del libro de Proverbios, donde Salomón expresa grandes dichos.